Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, en esta ocasión, haciendo entrega de la lección número 3 de nuestras lecciones de Josué acerca de la fe. Y en esta ocasión estudiaremos los monumentos de la gracia. Es decir, vamos a comentar los monumentos que se encuentran particularmente acá en este libro de Josué o Yehoshua. Bueno, como se diría en lengua hebrea. Bueno, sin más preámbulos, vamos entonces a introducirnos eh, estos monumentos de la gracia. Bueno, aquí básicamente vamos a comentar cuatro monumentos importantes, ¿ok? Cuatro monumentos. Vamos a especificarlas acá. El primer monumento de gracia, monumento quiere decir una señal para conmemorar, ¿ok? Eh, en este caso, en el capítulo 4 verso 8 al 9, bueno, de forma resumida, ¿no? En el capítulo 4 se narra el cruce, en este caso, del pueblo hebreo, en este caso la segunda generación que nace en el desierto y sobrevive al desierto y logra entrar a la tierra, ellos se encuentran con un obstáculo que es el Jardín. Y por lo tanto, como era la época de la primavera, el Jardín es caudaloso. Y por lo tanto, se requería pues pasar, en este caso el Jardín, para poder entrar a la tierra que el Señor le entregaría en herencia. Sin embargo, el Señor dio unas instrucciones que cuando pasaran el Jardín, debían tomar 12 piedras como aquí el texto lo indica. Dice así: y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Primero Dios le da la instrucción a Yehoshua y Yehoshua le da la instrucción al pueblo. Y cuando efectivamente logran atravesar el Jardín, dice, levantaron 12 piedras de en medio del Jardín. Jardín en hebreo, el Jordán en hebreo es Jardín, ¿ok? Como Hashem lo había dicho a Yehoshua conforme el número de las tribus de los hijos de Israel. Y pasaronlas consigo al lugar de asentamiento, ¿no? Y las asentaron allí, es decir, donde ellos tuvieron que pernoctar. Y las asentaron allí, ¿ok? Esas 12 piedras, es decir, cada varón de cada tribu tomó una piedra del jardín dentro del río, ¿ok? Recuerden que el río se parte en dos, se hace un muro y el pueblo pasa en seco, semejante a lo que aconteció en el Yan Suf. Dice luego, Yehoshua también levantó 12 piedras en medio del Jordán, es decir, aparte del pueblo, Yehoshua también tomó 12 piedras en medio del Jardín en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes o de los Kohanim, ¿no? Los ministros que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Aquí este es el primer monumento que se menciona en el Sefer Yehoshua. La pregunta es, ¿con qué intención el Señor dio esta extraña instrucción de tomar unas piedras del río y hacer un monumento? ¿Ok? ¿Cuál es la intención? Bueno, la intención está en el verso 6 y el verso 7. Dice, para que esto sea señal entre ustedes. Una señal en hebreo ot, ¿ok? La palabra ot en hebreo es señal.
sea señal entre ustedes, y cuando sus hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, es decir, cuando vean en el futuro esas piedras, ese monumento de piedras, dice, ¿qué significan estas piedras? Ah, entonces un ot, una señal, es una forma de dar de pedagogía. ¿Ok? Una señal quiere decir un mensaje, como dice aquí, un mensaje entre vosotros. Una señal es un mensaje. Em, ya sea de una palabra, ya sea de un ritual o de, en este caso, de un evento acontecido, ¿no? Y se hace un ritual, esto es una ceremonia de tomar piedras, y esa ceremonia, ese ritual tiene el objetivo de ser un recordatorio, es decir, un memorial. En hebreo eso se le dice simrom. Por eso dice a continuación la respuesta en el verso 7: le responderéis que las aguas del Jardín fueron partidas delante del arca del pacto del Señor cuando cuando el arca, recuerden que el arca del pacto eh, era donde el Señor residía, símbolo del trono divino, ¿no? Cuando ella pasó el Jardín, las aguas del Jardín se partieron. Y por y estas piedras serán por memoria, en hebreo se dice sirrón, recuerdo, ¿no? A los hijos de Israel por tiempo indefinido. Es decir, estas piedras conmemoran el gran portento que se realizó allí en el jardín cuando el arca del pacto pasa por el jardín, las aguas en este caso se detienen. Y esto es una señal, es decir, un mensaje significativo, es decir, esta señal sería por memoria, ¿ok? Para el pueblo de Israel, quien experimenta, quien vive este caso, el gran portento. Más adelante en la historia, este cruce del Jardín va a representar la Tevilá de Yohanan Hamadville, es decir, el bautismo que inaugura Juan el Bautista. El bautismo que se inaugura con Juan el Bautista, justamente en el mismo lugar, en el río Jordán o en el Jardín, el acto del bautismo era un cruce, ¿ok? Era un cruce. En eso consistía la tevilá. Tevilá en hebreo significa inmersión, una inmersión que purifica ritualmente o ceremonialmente, te purifica, ¿ok? Pero es una inmersión. Aunque esta tevilá se hacía por teshuvá, por retorno a Dios, ¿ok? Y era una demanda nacional. Quiere decir que así como todo el pueblo que comandaba Yehoshua pasó por el jardín, ¿ok? Johanan Hamadville se levanta demandando este acto de tevilá o de purificación para toda la nación en señal de teshuvá, para abandono de los pecados. La palabra griega áfesis, que se traduce como perdón, en realidad es para soltar, para dejar ir, para abandonar los pecados. En eso consistía la teshuvá de Yohanan. O sea, ese volver al Eterno, esa teshuvá, ese retorno, regreso al Señor, implicaba el abandono, ¿ok? El abandono de los pecados. Así que posteriormente la tébila o el bautismo es ese monumento que representa ese cruce, ¿ok? Ese cruce de, de, del- de la, de, en este caso,
del abandono del Egipto, de donde ellos vienen, el abandono del Egipto y de también durante la travesía del desierto, por eso que esta Tevilá se llevó a cabo en el desierto, ¿ok? Para para reingresar a la tierra prometida, que esa tierra prometida se conoce en la tradición bíblica como la Menujá, el lugar de reposo, que en este caso Yehoshua en primera instancia reparte, pero debido a lo que enseña el Salmo 95, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice que este reposo todavía, esta promesa todavía permanece y que el libro de Hebreos o el sermón de Hebreos, la homilia de Hebreos, desarrolla ampliamente en los capítulos 3 y 4, donde dice que aún queda una menujá o un reposo, bueno, que la palabra en griego ahí es un hapax legomen, una expresión única, que es la palabra sabatismos. Ok, pero está hablando es de esta menujá, de esta entrada, pero a través del Mesías, ¿ok? A través del Mesías, quien otorga esta menujá, y este ingreso, este menujá, está precedido precisamente también por la tevila, por la inmersión en aguas. Así que este cruce viene simbólicamente a representar, en este caso, la tevilá que inaugura Yohanan en Inmersor, que es para Teshuvah, para abandono del pecado, pero que luego esa tevilá va a representar muerte y resurrección, en este caso, del Mesías. Así que, en este caso, este cruce está representado, en este caso, por la tevila o por la inmersión en agua. ¿Ok? Segundo monumento. Segundo monumento. El segundo monumento viene siendo en este caso la circuncisión. ¿Ok? Bueno, ya sabemos la alusión de la circuncisión en la carne, ¿no? Es una alusión a la circuncisión del Mesías, ¿ok? La circuncisión del corazón, que efectúa, que es operada mediante la fe en el Mesías. Este tema lo desarrolla el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses en el capítulo 2, esa circuncisión del Mesías como el despojo del cuerpo del pecado, ¿no? O de la carne del pecado, es decir, ese despojo del pecado en sí. Eso es lo que representa la circuncisión. Eso lo desarrolla el apóstol Pablo allí en el capítulo 2, ¿ok? Y que este despojo del pecado se efectúa efectivamente mediante la sepultura o cuando somos sepultados juntamente con Él en la Tevilá, ¿ok? Para andar en vida nueva. Bueno, el punto es que esta es la causa por la cual Yehoshua los circuncidó. Recuerden que la circuncisión es la señal del pacto, ¿ok? Esa es la función de la circuncisión. Estoy hablando de la circuncisión física. Es una señal del pacto, ¿ok? Según allá el libro de Génesis 17. Dice, todo el pueblo que había salido de Egipto, en este caso los varones, todos los hombres de guerra, es decir, en edad para la guerra, que es a partir de los 20 años, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Esta es la generación que no entró a la Menujá, excepto Yehoshua y Caleb, porque todos los del pueblo que habían salido, ¿ok? Estaban circuncidados. Es decir, todos los que salieron estaban circuncidados y sin embargo no entraron, ¿no? Excepto Josué y Caleb. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que salieron de Egipto no estaban circuncidados. Es decir, en ellos, esa segunda generación no realizó eh, no se llevó a cabo el rito del milagro, el rito de la circuncisión. ¿Por qué?
¿Por qué los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fue consumida, por cuanto no escucharon a la voz de Hashem? Por lo cual Hashem le juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Hashem había jurado a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿no? Que nos la daría tierra que fluye leche y miel. Por eso que la circuncisión es la señal del pacto. El pacto consiste en la promesa de la tierra y la promesa de que el Eterno sería nuestro Dios y que nosotros seríamos su pueblo, en este caso la simiente de Abraham. Y los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Yehoshua los circuncidó, pues era incircunciso. Cuando dice aquí Yehoshua los circuncidó, esto es una alusión. Hay una lectura rabínica que se llama la lectura remes, que esto alude a otra cosa. ¿Okay? Y aquí cuando dice que Yehoshua los circuncidó, es una alusión a la circuncisión de Yeshua. También Yeshua nos circuncisa, como vuelvo y reitero. Esta circuncisión la desarrolla, efectuada por el Mesías, la desarrolla Pablo en el capítulo 2 del libro de Colosenses, o la carta, mejor dicho, no el libro, disculpen, la carta o epístola a los Colosenses. Dice aquí porque eran circuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando hubieron acabado de circuncidar toda la gente, quedáronse en el mismo lugar en el campo hasta que sanaron. Y Hashem dijo a Yehoshua, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, con la práctica de la circuncisión, cuando Yehoshua lo circuncida, el Eterno le dice a Yehoshua, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. ¿Qué significa eso del oprobio de Egipto? Cuando Yehoshua circuncida al pueblo. Y ese lugar se llama Gilgal. ¿Qué significa esta expresión hebrea en este caso? Muy bien. Bueno, quiero mencionar que la circuncisión, el rito de la circuncisión que los hebreos practican, o cuando el Señor instruye a Abraham circuncidar a su descendencia en el octavo día, aunque esta generación no fueron circuncidados al octavo día, fueron circuncidados todos adultos, ya todos adultos en su gran mayoría. Bueno, la práctica de la circuncisión, según los orígenes de esta práctica, era una práctica común en Mesopotamia. Bueno, no, aunque los orígenes parecen indicar que es del mismo Egipto. En Egipto se practicaba la circuncisión y por lo tanto parece que la práctica más antigua que se data es allí en Egipto. ¿Ok? Pero también se practicaba en Canaán y en Mesopotamia, ¿no? O sea, no era una práctica exclusiva solamente de los hebreos, no, no era una práctica exclusiva. Y de hecho parece ser que esta práctica tiene más bien su origen en Egipto. Entonces, ¿cómo es esto que he quitado de ustedes el oprobio de Egipto por circuncidar esa generación? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este servidor tuvo que recurrir a la tradición rabínica a ver qué nos comenta sobre esto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso del oprobio de Egipto? Así que bueno, este servidor se dio a la tarea y hay tres razones, hay tres explicaciones en la tradición rabínica para ello. La primera se encuentra en el Talmud, en el Tratado Yevamot, el capítulo 71, folio B, y también sobre este comentario del Talmud, Rashi es uno de los grandes comentaristas de la Torá del medioevo. Rashi también tiene un aporte o un comentario sobre esta expresión, el oprobio de Egipto. En hebreo, la palabra oprobio viene del hebreo jerpá, y jerpá significa vergüenza, es decir, la vergüenza de no estar circuncidados, lo que los egipcios usaban para burlarse de Israel.
Los egipcios decían, ¿dónde está su pacto? ¿Dónde está su alianza con Dios si ustedes no están circuncidados? Esto es lo que el Talmud Yevamot explica, ¿ok? Porque los egipcios también practicaban la circuncisión. Entonces, eh, esto es en opinión del Talmud. Rashi opina lo siguiente: cuando Yehoshua lo circuncida, esa burla, ¿ok?, que comenta aquí el Talmud, desaparece. Ese oprobio, ¿no? Esa burla desaparece. La circuncisión restablece la identidad de Israel como pueblo del pacto, ya que la circuncisión es la señal del pacto. ¿Ok? Entonces es una restauración de la identidad de Israel. ¿Ok? Entonces, esto es una opinión de estos. Esta es la primera explicación de la tradición rabínica, por así decirlo. Hay una segunda opinión, por ejemplo, el Midrash Rabbah de Génesis capítulo 46, verso 13, explican que el oprobio simboliza la vergüenza de haber sido esclavos bajo el yugo de Egipto. ¿Ok? Esta es la vergüenza de Egipto, es decir, el haber sido esclavos. ¿Ok? Y de estar bajo el yugo del rey de Egipto, en este caso del faraón. Por lo tanto, al entrar en la tierra prometida y renovar el pacto, ¿ok?, a través de la práctica de la circuncisión, Israel queda libre, no solo físicamente del yugo de Egipto, sino también espiritualmente del pasado egipcio. Esta segunda explicación, a mí en lo personal, me simpatiza más, ¿ok? También está la tercera, que es válida, ¿ok? Esta opinión la brinda el Radak y Malvin. Están en los comentarios del Radak y Malvin. Estos comentarios ustedes los pueden ubicar en cefaria.com. Cefaria.com, van a la sección del menú, y pueden ir a la sección El Tanakh. En la sección El Tanakh se encuentra los interliniel hebreo-español de la Biblia hebrea, solamente de la Biblia hebrea, es decir, lo que en Occidente llamamos Antiguo Testamento. Recuerden que esto es una página judía ortodoxa, no es una página cristiana, así que no van a encontrar nada respecto al Nuevo Testamento, solamente a la Biblia hebrea, pero los comentarios que ofrece son espectaculares. Ahí tienen el Talmud, de las dos versiones, el Talmud Babli, el Talmud Yerushalmi, tienen la Mishnah, tienen los Midrashim y tienen a estos comentaristas. En la sección del Tanakh están todos estos comentaristas. Está el Radak, está Malvin, está Rashi, está Ibn Ezra, eh, está el Nachmanides, Ramban el Nachmanides, está Maimónides. Es decir, todos estas luminarias del judaísmo después de la destrucción del segundo templo, en este caso el judaísmo rabínico, el judaísmo fariseo, ¿no?, que son los sobrevivientes al fariseísmo del siglo primero, pero nos dan buenos aportes para la comprensión de los pasajes bíblicos, como está en este caso viendo. Obviamente es una literatura que el cristianismo no accede, ¿no? El cristianismo solamente se encasilló en el Nuevo Testamento, pero gran parte del pensamiento del Nuevo Testamento tiene sus raíces en el pensamiento rabínico. Bueno, porque los rabinos, aunque son posteriores al Nuevo Testamento, los rabinos tienen una herencia de transmisión que en gran parte nos ayuda a explicar o esclarecer ciertas cosas del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, la tercera opinión, por eso siempre digo que donde hay dos judíos hay tres opiniones. Bueno, la tercera opinión es, bueno, donde el Radak y Malvin dicen que el oprobio también se refería al periodo de desobediencia y duda en el desierto, donde Israel no pudo entrar a la tierra por su falta de muná. ¿Ok? Esto es lo que llamaría el oprobio de Egipto, ¿no? Es decir, el no ingreso de la generación que sale de Egipto, pues no entra en la tierra.
Eso también es un oprobio, eso es una vergüenza. ¿Ok? Entonces, con la circuncisión y la entrada en Canaán, Dios restaura su favor y borra esa vergüenza. Así que bueno, tienen eh, ustedes tienen allí tres razones o tres explicaciones sobre lo oprobio, así que elija usted el que más le guste. Así que ahí le pongo un buffet, ok, delante de ustedes un buffet de explicaciones y usted escoja allí el que más le guste. A mí me gusta ser abierto en la exposición bíblica y no dar una opinión absoluta, porque la opinión absoluta caeríamos en el dogma. Y pues los creyentes no somos dogmáticos ni somos tradicionalistas. Para eso nos hacemos católicos, ¿no? Eh, que nos, bueno, el catolicismo y el protestantismo le gusta el dogma. Yo soy más de interpretación libre. ¿Ok? Así que bueno, ahí usted tiene un buffet de explicación para que usted se incline por el que más le guste. Muy bien, tercer monumento, luego de la circuncisión, que alude a la circuncisión del Mesías, ¿ok? Con el despojo del cuerpo del pecado. Esa explicación nos la brinda el apóstol Pablo. El tercer monumento es la Pascua, porque en los versos 10 al 12 se nos dice que los hijos de Israel se asentaron en el campo del Gilgal. Gilgal significa rodar. Está hablando del rodamiento del prepucio con la práctica de la circuncisión. A eso es lo que alude, ¿no? Y también rodar la vergüenza, el oprobio de Egipto. Eso es Gilgal, allí. En ese lugar, al practicar la circuncisión, cuando Yehoshua lo circuncida, el Señor quita o hace rodar la vergüenza de Egipto. Eso es Gilgal. Eso se puede entender tanto en forma literal con la circuncisión, pero también de forma espiritual, como lo ya anteriormente estos rabinos han explicado. ¿Ok? Entonces dice luego, y celebraron la Pascua los 14 días del mes. 14 días del mes quiere decir del 13 para el 14, no del 14 para el 15 como eh, tradicionalmente se piensa, no. Es del día 13 iniciando al atardecer el día 14. Por eso dice por la tarde, es decir, al atardecer del 13 para el 14. Por la tarde no es del 14 para el 15 como algunos opinan, porque entonces efectivamente la Pascua sería el 15 y no el 14. ¿Ok? Entonces no, es del 13 para el 14. Cuando cae la tarde del 13, inicia la noche del 14. Allí es que se celebra la Pascua. En los llanos de Jericó o Jericó. Y al otro día, es decir, al otro día quiere decir cuando cae la tarde del 14 e inicia la noche del día 15, ese es el otro día, ¿ok? De la Pascua, comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, es decir, los panes sin levadura, que es el festival de los Matzot, Hak HaMatzot, el festival de los ácimos, utilizaron las espigas de la cebada, ¿ok? De la tierra de Canaán, porque esto se hicieron a base era la cosecha de cebada. La cosecha del trigo es 50 días después, que es Pentecostés. Ahí es la cosecha del trigo, el grano nuevo, los bicurín, las primicias, ¿no? O los primeros frutos. Bicurín significa los primeros frutos del trigo, que es 50 días después. Pero esto es panes sin levadura a base de la cebada. Y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, es decir, el día 15. El día 15 cesa el maná. Noten la conexión del maná con el pan ácimo. Aquí hay una conexión interesante. Eh, entonces cesa el maná el día siguiente, el día 15, es decir, que el último día que cae maná para ellos es el 14.
Y ya cuando comienza el día 15, al día siguiente, ya no hubo más maná, porque ya comieron los panes, comienzan a comer los panes ácimos de la tierra. Y desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, ya el comer el fruto de la tierra, ya eso era garantía que la tierra era suya, ¿no? Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Así que esta Pascua alude precisamente al sacrificio del Mesías, ¿ok? Al sacrificio del Mesías, como dice Pablo allá en su primera epístola a los Corintios, nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, noten el orden, ¿no? Así que esta Pascua también alude a aquella cena conmemorativa que instituye el Señor cuando dice que cada vez que coman de este pan y beban de este fruto de la vid, lo harán en memoria, ¿ok? De mí. Entonces ahí tenemos el tercer monumento de la gracia, ¿ok? El primero, la Tevilá. Ese cruce del Jardín se representa hoy en día por la Tevilá, ya que Juan el Bautista cuando bautiza, ese bautismo era un cruce, es decir, el pueblo del otro lado venía y se sumergía en las aguas y entraba dentro de los linderos de la tierra de Judea, la tierra de Israel. El Mesías hizo la misma Tevilá, ¿ok? También, al igual que Yehoshua, hizo el cruce, ¿ok? Hizo el cruce. Eso representa el nuevo Israel, ¿no? O sea, el nuevo Israel, quiero entender, no significa que el pueblo de judío ha sido desechado, no, sino que ahora el pueblo de Israel restaura o reaviva su relación pactual con la divinidad al participar de este ritual exigido por Johanán el Inmersor, ¿ok? Juan el Bautizante, ¿ok? Entonces tenemos la Tevilá, segundo la circuncisión, que es la regeneración y renovación en la Ruach HaKodesh. La Pascua representa obviamente la redención en el Mesías, el rescate en el Mesías, y pues la cena que conmemora este evento, la pasión del Mesías. Y el cuarto monumento que aquí menciona en el Sefer Yehoshua, somos tú y yo. Nosotros también somos ese monumento. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, en el capítulo 3, en los versículos 1 en adelante, se dice, y levantándose Yehoshua de mañana, partieron de Sittim, y vinieron hasta el Jardín, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes que pasasen. Y pasado 3 días, sí, fueron los días de preparativos para cruzar el Jardín, los oficiales atravesaron por medio del campo y mandaron al pueblo diciendo, cuando vieres el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los sacerdotes y levitas que la lleven, ustedes también van a partir de su lugar y van a marchar detrás del arca, detrás de ella, detrás del arca. Empero entre ustedes y ella haya distancia como de 2000 codos y no se acerquen a ella, a fin de que conozcan el camino por donde deben ir, por cuanto ustedes no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y Yehoshua dijo al pueblo, es decir, antes de este cruzamiento, esta es la exhortación de Yehoshua al pueblo, conságrense, ¿ok? Hitkadashu, Hitkadashu, conságrense, ¿ok? O santifíquense o conságrense, es lo mismo, porque Hashem hará mañana entre vosotros portentos o maravillas. ¿Ok? ¿Qué importancia tiene la Kedushá, la santidad o la consagración
¿ok? Con el hecho de que el Señor haga portentos o maravillas entre nosotros. ¿Qué implica esta palabra conságrense? Bueno, la forma verbal que pertenece al grupo de los Binyamin, es decir, el grupo de las 7 formas, 7 conjugaciones, mejor dicho, verbales del hebreo, así se le llama en la tradición, los Binyamin. Es decir, es que esta estructura verbal o esta conjugación verbal es un binyan. Se le llama hit pael. La estructura hit pael significa, es lo que se llama un verbo reflexivo. Es decir, que el sujeto efectúa una acción o una actividad y la actividad recae sobre sí mismo. Ejemplo, bautizarse, lavarse, es decir, el sujeto ejecuta la acción, pero la acción recae en sí mismo. Lavarse, purificarse, bautizarse, vestirse, ¿ok? Calzarse y en este caso consagrarse o conságrense ustedes. Una acción que ellos llevan a cabo y esta acción recae sobre sí mismo. Bueno, el Mesías dice algo parecido cuando señala, creo que en el Evangelio de Johanán, o en el Juan, en el Evangelio de Juan, cuando el maestro dice que por esta causa yo me santifico a mí mismo. Entonces, aquí está hablando de la santificación como una iniciativa nuestra, ¿ok? Una iniciativa nuestra, ¿ok? Una iniciativa nuestra donde efectivamente somos nosotros quienes nos consagramos porque, ¿ok? Porque el Eterno hará portentos entre nosotros. Parece ser que estos portentos que el Señor comenzaría a realizar, como en este caso es el cruce del Jardín, requiere o demanda de parte de nosotros consagración, ¿ok? Consagración. Y sin embargo, aquí yo voy a dar una perspectiva muy particular de lo que es consagración, ¿ok? El autor de la lección, por ejemplo, menciona que aquí esta palabra implica una ceremonia ritual, ¿ok? Es decir, una participación ceremonial. Por ejemplo, la tevilá, el bautismo es una consagración, es un acto de consagración, el bautismo. Lamentablemente, digamos, en Occidente, las iglesias ven el bautismo solamente como un requerimiento de entrada a la iglesia o al reino de Dios. Naciste de nuevo, nuevo nacimiento. Sí, eso está bien, ¿ok? En realidad, en la tradición judía, el bautismo, la tevila, era visto como un nuevo nacimiento. Ok, perfecto. Eh, pero el apóstol Pablo, por ejemplo, ve el bautismo como un acto de justificación. El concepto de justificación eh, eh, implica también en la tevilá. La tevilá es un acto de justificación. En el capítulo 6, Pablo desarrolla esta idea cuando dice que los que han muerto al pecado han sido justificados del pecado. Y está hablando de la tevilá, está hablando de la inmersión en agua o de la inmersión en el Mesías por la fe. ¿Okay? En ambos casos es una justificación. También la tevilá es una santificación, así que aquí consagrarse pudiera ser el cruce, en este caso, del jardín, pero el contexto sugiere que más bien esto es algo que precede al cruce del jardín. ¿Ok? Eh, Otros comentan de que esto tiene que ver con el aspecto ético, moral, ¿no? Como dice la Parshat Kedoshim allá en Levíticos 19:1.
sean kedoshim, sean consagrados o santos o santificados, porque santificado soy yo, es decir, sagrado soy yo, ¿no? Santo soy yo. Seréis santos porque santo soy yo. Y tiene que ver con el comportamiento ético, un comportamiento que distingue, una ética que separa, ¿ok? Y que nos distingue del resto. Eso también, eso también implica, ¿no? Pero yo iría a algo diferente. Y me voy a fundamentar específicamente en la declaración del Mesías, del Señor, allá en Juan, en el Evangelio de Juan, cuando dice, santifícalos en tu verdad. Bueno, esta santificación la realiza Abba, la realiza el Padre. Ya en este caso no sería una forma verbal reflexiva hebrea, no sería una conjugación hitpael, porque dice santifícalos en tu verdad. El Mesías está intercediendo ante el Padre en Juan 17, ¿ok? Donde suplica o solicita que Abba, ¿ok? El Padre, santifique a sus discípulos. Por eso dice, santifícalos a ellos en tu verdad. Aquí verdad, verdad, emet, no estamos hablando de dogmas de fe. Generalmente cuando se cita este texto, cuando se dice santifícalos en tu verdad, se piensa o se cree que son los dogmas de fe fundamentados en la Biblia. Y no está hablando de eso. ¿Ok? No está hablando de eso. No está hablando de los dogmas de fe fundamentados en la Biblia. Eso no es la verdad como en Occidente se piensa, que son los dogmas de fe fundamentados en la Biblia. Aunque tiene, en ciertos contextos, la expresión verdad tiene esa connotación. ¿Ok? Aquellos dogmas de fe fundamentados en la palabra de Dios. Pero no es eso lo que se está refiriendo allí cuando dice santifícalos en tu verdad. Es decir, en las doctrinas distintivas de nuestra fe. No está hablando de eso. Ahí verdad es sinónimo de las promesas. Se está hablando es de la fidelidad divina. Y tiene que ver con las promesas. Porque las promesas de Dios son emet, son firmes, no mudan, no cambian, son inmutables. ¿Ok? Son las promesas inmutables. Entonces, cuando el maestro dice, santifícalos en tu emet quiere decir en tus promesas que son inmutables. Conságralos en tus promesas inmutables. Porque tu palabra, palabra y promesa son sinónimos. ¿Ok? Así que aquí palabra, entiéndase entre paréntesis las promesas divinas. ¿Ok? Así que conságralos. ¿Ok? En tu emet, en aquello que es firme, en aquello que es inmutable, pues tu promesa, tu palabra, tu promesa es firme y es inmutable. Entonces, como diría Alonzo Treble Jones, ¿ok? Uno de los mensajeros con credenciales divinas del año 1888, ¿no? Uno de los mensajeros del Señor, Alonzo Treble Jones, habla del camino consagrado de la fe. Quiere decir que santificarse, y esto es otra connotación que en lo particular creo que aquí es lo que se está refiriendo cuando le dice al pueblo conságrense, es consagrarse en la emuná. O sea, enfocarme yo en la promesa, porque en la medida que yo me enfoque en la promesa, estoy enfocándome en la emuná, enfocándome en la fe, porque el Señor recompensa es la fe, como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. El contexto está hablando es de Hanok o de Enoch.
dice que por la fe Enoc alcanzó testimonio, alcanzó testimonio de haber agradado a Dios por la fe. Y continúa luego el verso 6, Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es menester que todo aquel que a Dios se allega o se acerca, ¿ok? Debe creer que le hay, que existe, ¿ok? Debe creer, debe mostrar firmeza, exhibir la firmeza de que le hay, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que la fe conlleva un mérito, es decir, el galardón. El Señor no galardona a quien no cree. Basta como muestra de un botón que la generación que sale del desierto no entra a la tierra. ¿Ok? Y el Señor no los metió a juro. Ah, porque el Señor es fiel en sus promesas. A veces pensamos, ah, no, el Señor es fiel en sus promesas. Sí, el Señor es fiel en sus promesas, pero la promesa tiene un condicionante y en este caso el condicionante es la emuná. Y la misma escritura dice que no entraron por causa de incredulidad, porque ellos divagaban en su corazón, ¿será o no será? ¿Será o no será? No se afirmaron en la verdad divina, es decir, no se afirmaron en la promesa. ¿Ves? Y nosotros podemos correr en el riesgo, no, que la condición es la obediencia. Cuidado con el legalismo. Cuidado con el legalismo. Yo no estoy menospreciando la obediencia, no estoy menospreciando la obediencia, pero podemos caer en hacer énfasis en la obediencia, ¿ok? Basarnos en la moral y en la ética. Y la moral y la ética no tiene mérito para las promesas. Pero, ok, espero que me entiendan. Yo no estoy menospreciando la obediencia. La obediencia es una consecuencia de la emuná. ¿Ok? La obediencia o las obras, la Biblia habla de las obras de la fe obra, ¿ok? Pero la fe no se fundamenta en los imperativos divinos. La emuná se fundamenta en la promesa. El foco de la emuná es la promesa. Esa promesa es lo que la Biblia llama emet, verdad. Ese es el pilar, ese es el fundamento firme, la promesa. Entonces, cuando la fe se enfoca en la promesa, ese enfoque, eso es lo que también se llama kedusha. Eso también es santidad, enfocarse en la promesa. Porque el resultado es la emuná. La emuná viene es por el oír. Y el oír, la promesa, la palabra es la promesa del Mesías, nada más y nada menos. La fe se fundamenta en la promesa, no en el precepto. El precepto es la consecuencia. ¿Ok? Pero la promesa es lo que da sustento a la emuná, no el precepto, no los imperativos. ¿Ok? Y espero aclarar este punto. Y así, oye, salir un poco de los sermones asfixiantes, de estos sermones legalistas, que el Señor pide de nosotros obediencia y la condición es la obediencia y la obediencia y la obediencia. ¿Ok? Pero caemos en el legalismo sin darnos cuenta. Es un legalismo sutil. Así que no estoy negando la obediencia, pero las cosas como son, ¿ok? Las cosas como son, ¿ok? La obediencia sigue a la emuná y no al contrario, ¿ok? Y no al contrario, no al revés, no al revés. Entonces, cuando dice la Torah, cuando dice la Torah, cuando dice el maestro, perdón, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vuelvo y reitero, verdad acá no se refiere a los dogmas de fe, está hablando es de las promesas, de las promesas. Entonces, recuerden entonces que el pueblo de Israel, por no oír la voz del Eterno, es decir, por no seguir la voz en Emuná, no entraron a la tierra.
El Señor les dio la promesa, pero no participaron, no heredaron la promesa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hubo emuná. Entonces, quiere decir que si en nuestra vida estamos enfrentando obstáculos, como en este caso el obstáculo era el Jardín, tenían que cruzar el Jardín, pero para poder pasar el Jardín se requería una intervención divina. Bueno, lo mismo. El apóstol Pablo nos dice que Neemán es Elohim, fiel es Dios, que no permitirá ser probado más de lo que podamos resistir, sino que con la misma prueba o juntamente con la prueba nos va a dar una salida. Es decir, podemos enfrentar adversidades, podemos enfrentar dificultades. Muchas son las dificultades del sadik, del justo o del justificado, pero de todas ellas los librará el Señor. Obviamente, de todas ellas los librará el Señor siempre y cuando ejerzamos emuná, porque si no hay emuná, podemos sucumbir ante la prueba. Las pruebas nos asfixian, nos ahogan, es decir, no cruzamos ninguna aguas profundas, sino que las aguas nos, eh, nos hunde, ¿okay? Nos hunde porque no hay firmeza, no hay emuná en la promesa. Entonces, los portentos que el Señor promete hacer en nuestra vida están condicionados en este caso, a el ejercicio de nuestra emuná. Por eso entonces nosotros llegamos a hacer ese monumento, porque nosotros somos testimonio de lo que el Señor hace en nosotros. Como dice la Escritura, fiel es el que os llama y Él también lo hará. El que inició en ustedes la buena obra será fiel en completarla hasta el día del retorno, del regreso o la aparición del Jesús Mesías. Por eso entonces en Josué 3:10 aquí especifica de qué tipo de portentos comenzaría el Señor a hacer a partir del mañana, como dice aquí, mañana hará entre vosotros maravilla. Esto es apenas el inicio. Dice, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de ustedes. El Dios vivo es el Dios que actúa. ¿Ok? El Hay, Dios viviente. Dios es un Dios vivo cuando es el Dios que actúa en nuestra vida, cuando vemos su mano intervenir. ¿Ok? Cómo Él nos libra, cómo Él nos salva, ¿ok? De situaciones embarazosas, de cómo Él nos guarda incluso del pecado, cómo Él nos guarda de nuestra incredulidad, cómo Él nos guarda a pesar de nosotros mismos, cómo el Señor interviene. Ese es el Dios vivo. El Dios vivo es el Dios que actúa, no es el Dios de la teología, no es el Dios solamente del sermoneo, no es el Dios que solamente se habla en los púlpitos, no es el Dios que nosotros experimentamos día a día. Y de hecho, la palabra conocer significa conexión. En hebreo, la expresión dat significa conexión, ¿ok? Y esta conexión es una conexión experiencial. Hay una experiencia Hay una experiencia donde el Dios viviente interviene y podemos nosotros palpar, podemos testificar de lo que hemos oído y visto de las intervenciones del Dios viviente. ¿Y cuál es esta intervención en este caso particular en el libro de Josué? Dice que Él echará delante de ustedes, Él echará delante de ustedes, quiere decir que la salvación y la liberación la efectúa Él. Al cananeo, al geteo, al jebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Ahora, esto lo realiza el Señor mediante el ejercicio de la fe, como lo dice el apóstol Kifas o Pedro, ¿ok? Cefas o Kifas en arameo, cuando dice que somos protegidos por el poder de Dios mediante la emuná, mediante la fe a fin de alcanzar Yeshuot, a fin de alcanzar salvación, ¿ok? Liberación, eh,
En este tiempo, dice el apóstol Pablo, en este tiempo, sea cual sea tu dificultad, sea cual sea tu prueba, sea cual sea tu adversidad, los avatares que estés enfrentando, el Señor te promete, a partir de mañana vas a comenzar a ver portentos entre ustedes, pero el requerimiento es conságrate. Y consagrarse aquí es enfocarse, enfócate, enfócate en la promesa. Cuando te enfocas en la promesa, ¿ok? El Señor comienza a realizar estos grandes portentos. Por eso que en 2 Corintios 7:1 la exhortación del apóstol Pablo dice, así que amados, pues tenemos tales promesas. Ah, pero al tener estas promesas, cuando nos enfocamos en la promesa, ejercemos la emuná. Y al ejercer la emuná, está implícita, está implícita o está implícito el limpiarnos, como dice acá, y esto es kedusha, esto es santificación, está implícito el limpiarnos de toda inmundicia de carne, ¿ok? De toda inmundicia de carne, de toda práctica carnal, ¿ok? Aquí de toda impureza de la carne y del espíritu, donde perfeccionamos la santificación en el temor de Dios. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Permítame aquí interrumpir pantalla y vamos aquí a... ya, un momento. Permítame aquí interrumpir pantalla. Quería aquí ir a este documento. Quería aquí ir a este documento, al libro de Isaías 43. Ya con esto cerramos. Isaías 43. Voy aquí a usar la versión Reina Valera del año 1909, cuando dice en Isaías 43:1. Y ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. La palabra formador es Yotzer, que es aquella palabra que se utiliza en Génesis 2:7, cuando dice, y formó Dios al hombre. Yotzer la función de un alfarero. Cuando dice formador tuyo, Israel, él es el alfarero, y él es el mismo que forma a Adán del polvo de la tierra. ¿Ok? Esta es la analogía aquí, formador tuyo, creador tuyo y formador tuyo, Israel. O sea que la creación del Adán y del capítulo 1 y la formación del Adán en el capítulo 2 de Génesis es una alusión a Israel. Dice luego, no temas, no tengas miedo, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Ok? No tengas miedo. Podemos estar enfrentando situaciones donde nos acecha el miedo. Dice, cuando pasares por las aguas, como Israel pasó en Egipto y pasó en el Jardín, la promesa es representada por el arca del pacto. Yo seré contigo. Esa es la promesa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo seré contigo. Y por los ríos no te anegarán, ¿eh? No te van a hundir, no te van a sobrepasar. Incluso cuando pasares por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Estos son los portentos, estos son las maravillas que el Señor promete. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice Pablo. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al aquilón, da acá y al mediodía no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra, o de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre. Dice, para gloria mía los creé, o los crié, los formé y los hice. Entonces luego dice en el verso 10 lo siguiente. Ustedes son mis testigos, dice el Señor. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto que nosotros somos sus testigos? Y mi siervo que yo escogí, dice, aquí está, para que, para que conozcáis. Lo mismo que dice Josué, lo mismo que dice Josué, para que me conozca. Me llama la atención que dice un libro de la mística judía llamado el Zohar. Yo leo de todo, ¿ok? Yo no tengo ningún prejuicio de acceder a todo tipo de literatura, ¿ok? No tengo ningún prejuicio. Sin embargo, retén, como dice el apóstol Pablo, léelo todo, pero retén lo bueno. Yo retengo lo bueno. Del Zohar se dice que el Señor solamente te creó para una cosa y dice, te creó para que le conozcas. ¿Ok? En eso se resume nuestra experiencia de vida en este mundo, para que le conozcas. Dice que el Señor eligió a Israel, es mi siervo que yo elegí, dice, para que me conozcas. Aquí no dice para que me obedezcan, ¿ok? ¿Ok? Esa connotación legalista, aquí no dice para que me obedezcan, para que me sean fieles, no, no dice eso, dice para que me conozcan. El Señor quiere que lo conozcas. Dios quiere conocimiento de Él más que los holocaustos y sacrificios, dice un profeta. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. Conocer al Creador y al que Él envió a Jesús Mesías. Para que me conozcas y creáis, es decir, ejerzas la emuná, exhibas emuná y entiendas. ¿Ok? Conocer por experiencia, pero este conocimiento experiencial, ¿ok? Está sujeto a la emuná, a la fe, a la firmeza en la promesa, y entiendas, es decir, alcances la comprensión, la madurez, que yo mismo soy, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué quiere decir esto? Versículo siguiente, yo Hashem, fuera de mí no hay quien salve. Esa es ese es el monumento que el Señor quiere hacer de nosotros, que nosotros seamos testigos, que nosotros testifiquemos que definitivamente fuera de nuestro Dios no hay otro. ¿Y qué quiere decir eso que fuera de nuestro Dios no hay otro? Ah, no, somos monoteístas. Es decir, sí, somos monoteístas por dogma de fe, por dogma, por tradición teológica. No, ese no es monoteísmo. El monoteísmo es esto, que nosotros vamos a experimentar que definitivamente fuera de Él no hay quien salve, porque hemos visto en nuestra experiencia, en diversas situaciones en que hemos estado, que definitivamente el Señor nos ha salvado de todas esas dificultades. Ha sido por su intervención. Por lo tanto, a Él le damos la gloria. Por eso dice, yo anuncié y salvé, hice oír y no hubo entre ustedes extraño. Ustedes son mis testigos, dice Hashem, que yo soy Dios.
Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? Esto está hablando de su soberanía. Así que Dios quiere que conozcamos su soberanía. Pero para conocer y entender esta soberanía, tenemos que creer. Tenemos que creer su promesa, esperar en sus promesas. ¿Ok? Como dice un himno, ¿no? Esperando en sus promesas. ¿Ve? Conocer y probar, ¿ok? Probar en el buen sentido su fidelidad. Así que, mis queridos, queremos ver portentos, queremos conocer que fuera de Él no hay otro quien pueda salvar. Entonces necesitamos enfocarnos, poner nuestra atención en sus promesas. Por emuná andamos y no por lo que nuestros sentidos nos dicten, porque a lo mejor nuestros sentidos nos muestra que nuestra realidad es desanimante, nos da miedo, pero el miedo es falta de emuná. Cuando hay miedo, la vitamina o el remedio, ¿ok? El suero antiofídico que va a eliminar los efectos del miedo es la emuná. Y la única manera de fortalecer la inmunidad es enfocarnos en las promesas. Por eso debemos autosugestionarnos. Incluso, ¿sabe lo que significa la palabra oración? Y no estoy partiendo de la palabra hebrea. Orar. La palabra oración significa afirmación, hacer afirmaciones. Cuando dice el apóstol Pablo orar sin cesar, una oración es una afirmación. Bueno, las mejores afirmaciones son los salmos. Son las promesas que el Señor te ha dicho. Cuando tú las repites, que ese es el murmurar en la Torá, que dice el Salmo 1:2, murmura de día y de noche, porque todos los días enfrentamos desafíos. Como todos los días estamos enfrentando desafíos que nos atemorizan, debemos hacer autosugestión. Debemos, debemos reprogramar el subconsciente. Eso lo habla mucho, eso está de moda hoy en día, ¿no? Las redes sociales. O sea, queremos hacer manifestación. Bueno, hermano, usted como que se está metiendo en la metafísica. Manifestar. Bueno, ya la Biblia habla esto. Las escrituras cuando dice, las palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hablarás de ella de día y de noche al levantarte, cuando te acueste, mientras anduvieres por el camino. Eso es autosugestión, eso es orar. Orar, oración son afirmaciones de fe, ¿ok? Y para eso se nos ha dado grandes y gloriosas promesas. Esto es lo que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1, y ya con esto sí termino. Disculpen lo largo y extenso, pero esto es un tema muy importante. Dice, gracia y paz, segunda de Pedro 1:2, y paz o sea multiplicada en el conocimiento de Dios, ¿ok? Y de nuestro Señor Jesús. Nosotros somos testigos. Y como dice el Zohar, para esto fuimos creados. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, tanto a esta vida como la venidera, ¿ok? Todas las cosas que pertenecen a la vida, es decir, tanto esta como la venidera, y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel, cómo Dios nos comunica poder, cómo el Señor nos comunica su divino poder respecto a las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y poder o virtud, por los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas, por las promesas, no dice por los mandamientos, no por los imperativos, no por los preceptos, no por la obediencia. Espero que me entiendan el buen sentido que quiero decir. Espero que no se vayan por la tangente. Sencillamente que no quiero ni pretendo ser legalista, es lo que quiero decir. ¿Ok? Del legalismo asfixiante. El legalismo no lleva a ningún lado, nos hace secos, como dice la autora Elena White, nos hace tan secos como los montes de Gilboa. El legalismo seca la fe y la piedad, ¿ok? Nos vuelve estériles en la fe, no nos lleva a ninguna parte. Por eso, insisto, ¿ok? No hago énfasis en el legalismo, hago énfasis en las promesas, porque esto es lo que sustenta la fe, ¿ok? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Te puede ser muy ético, muy legal en las cosas, pero no tiene fe, no está en nada. ¿Ok? No tiene emuná, no está en nada. Si usted le tiene miedo a las dificultades y a las pruebas que usted está, y a lo mejor usted es muy legal, muy ético, pero si no tiene emuná, nada sirve esa emuná. No está en nada. Entonces dice, para que por ella fuese hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es participar de la naturaleza divina? Cuando experimentamos, cuando conocemos que nuestro Señor es Dios, que fuera de Él no hay quien salve. Cuando alcanzamos salvaciones en este mundo. Y aunque no las recibamos, aunque no heredemos, porque algunos antiguos de la fe no alcanzaron las promesas, algunas promesas no la alcanzaron, sino que al contrario, fueron aserrados, fueron perseguidos, fueron ultrajados, ¿ok? Aún así, podamos enfrentar esas cosas en gozo. ¿Ok? Podamos enfrentar las adversidades en gozo, ¿ok? No con miedo, no en angustia, no en ansiedad, sino en paz y en gozo. Como los discípulos en Hechos capítulo 5, que tenían por sumo gozo el padecer por causa del nombre. Entonces, para que por ella fuese hechos participantes de la naturaleza divina, es decir, las promesas es la garantía de nuestra participación de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en este mundo por los deseos o por la concupiscencia. Así que vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fe poder o virtud. Entonces la fe es el primer escalón. Dice, nosotros debemos poner toda diligencia. Eso es lo que dice Yehoshua, conságrense. La diligencia necesaria de enfocarnos primero en el primer escalón, la emuná, la fe. Este es el fundamento. Luego vamos edificando en lo demás. A esta fe les añadimos virtud, conocimiento, templanza, paciencia o perseverancia, ¿ok? Temor de Dios y temor de Dios, amor fraternal y en el amor fraternal, ágape o jajabá. Porque si en ustedes hay estas cosas y abundan, no dejarás de estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesús Mesías. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, tiene miopía, ¿no? Y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra, vuestro llamado y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Noten que el Señor nos elige y nos llama, pero este llamado y esta elección permanece firme. Dice, nosotros procuremos más de hacer firme, es decir, nosotros necesitamos afianzarnos en este llamado y en esta elección, porque haciendo estas cosas no caeréis, no caeréis jamás. Con estas palabras, mis queridos, me despido, deseando pues que el Señor haga sobreabundar en ustedes el conocimiento de nuestro Dios y la fe en nuestro Señor Jesús, hasta que el Señor vuelva pronto y en nuestros días.
y podamos decir,